¿Se ¿Estamos? escuchó? ¿Lo vemos? Tenemos imagen del invitado. Hola Oh, Mati, ¿cómo va, ¿cómo andás? Mati? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo andan? Muy Hola. bien. Bueno, información de primera mano para saber qué va a pasar. Nada, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto que se votó el otro día? Bueno, a ver, perdón, no los escuché los últimos minutos cuando me conecté, pero asumo que estamos hablando de lo que se votó en el En el Senado, Senado, sí, el en el presupuesto. Senado, en el El artículo presupuesto, 30 y todo eso que el anda dando famoso vuelta. artículo 30 que fue lejos, estuvimos siguiendo la sesión y fue lejos el que más discusión tuvo, ¿no? Vinculado a la desaparición de los pisos de inversión en ciencia y tecnología, en educación técnico profesional, en educación en general, el presupuesto consolidado de educación. Pero a ver, lo que se votó es el mismo presupuesto que había salido de la Cámara de Diputados, el mismo presupuesto, no tuvo ningún cambio. Si hubiese habido algún cambio, hubiese tenido que volver a la Cámara de Diputados, si hubiesen estado los tiempos muy justos para poder llegar con presupuesto aprobado al 1 de enero. A ver, en términos particularmente de lo vinculado a lo universitario, se votó un artículo 12, que es el que tiene los créditos del sistema universitario, muy por debajo del pedido de fondos, de la solicitud de fondos que había hecho el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿sí? Que nuclea a los rectores de todo el país, que había pedido 7,3 billones de pesos, billones con B larga, millones de millones, porque ya el peso está en esa medida. La planilla del artículo 12 le asigna al sistema universitario unos 4,8 billones, es decir, está Pará. bastante. Explica Vamos. qué es el artículo 12 y la L- planilla, Lo, lo porque. me- lo- 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 lo mencionaba recién, No, no, ahí por ahí. el artículo 12 es donde se asignan en la ley de presupuesto los fondos para las universidades. Y el artículo 12, que asigna esas partidas, tiene una planilla de distribución de fondos por universidad. ¿Sí? Pero más allá, y te acepto la observación, la ley de presupuesto le otorga a las universidades un poco menos de 5 billones de pesos contra los más de 7 que pidieron los rectores y que establecía que correspondía asignar al sistema universitario luego de la aprobación de la ley de financiamiento universitario. ¿Sí? Aprobación de la ley de financiamiento universitario que en la misma sesión de diputados el oficialismo propuso su derogación y con una artimaña que es votar capítulo por capítulo y no artículo por artículo, tratando de incentivar por encontrar un buen verbo, en el caso de los diputados, a los diputados que por un intercambio de situaciones vinculadas al financiamiento, medio que los ponía en una situación de votar el capítulo 11 entero, que incluía la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y de la ley de financiamiento universitario. Bueno, por suerte los diputados pudieron dejar afuera esa derogación y volver a dejar sentada una manifestación de el Congreso de la Nación, de la necesidad de que el sistema universitario tenga los fondos que necesita. Y para agregar, y si quieren, nada, no sé, puedo hablar, pero si quieren tienen alguna pregunta o algo en particular, destacar que ahí hay algunas veces que se dice, no, bueno, pero si los diputados y los senadores hubieran querido que la ley de financiamiento universitario se ponga en ejecución, hubieran solicitado en el artículo 12, digo, o en la ley de presupuesto, partidas relacionadas con lo que dice la ley de financiamiento universitario. Bueno, la realidad es que el dictamen de la mayoría que propuso el oficialismo no contemplaba eso y los diputados de la oposición, que luego terminaron rechazando el capítulo 11 que incluía la derogación de la ley de financiamiento universitario, propusieron técnicamente al miembro informante de la comisión, que es del oficialismo, Bertie Venegas Lynch, propusieron la incorporación de los créditos faltantes en el presupuesto de las universidades para que se cumpla la ley de financiamiento universitario. En ese caso, Bertie Venegas Lynch no aceptó la modificación propuesta por la oposición en el caso del artículo 12 y el artículo 12 o el presupuesto de las universidades se votó sin esa actualización. Tengo en la cabeza algunas cosas para compartir, pero antes de seguir por ahí, no sé Preguntas. si Vamos preguntas. con algunos ordenamientos y preguntas.
Venga. La UBA pide 7,3 billones de pesos. Estamos hablando algo así como 5.000 millones de dólares. Corrijo La cantidad de el ceros. solicitante. No, no la cantidad de Ah, ceros, sino el solicitante, el sistema universitario. el sistema El- el- universitario. sí, el sistema El sistema universitario universitario. completo nacional requiere eso. Y les están Exacto. ofreciendo más o menos 3.500 millones de dólares. ¿Qué es lo que les 3.500. van a dar? No es lo que están ofreciendo. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que garantiza la ley de financiamiento universitario? ¿Era para el año pasado nada más? ¿Se aprobó? ¿Qué va a pasar con eso? Está buena la pregunta. La ley de financiamiento universitario abarca varias cosas, algunas muy de coyuntura y otras un poquito más estructurales. Principalmente las que tienen que ver con con la coyuntura. La ley de financiamiento universitario lo que le dice al gobierno nacional es, señores, en los últimos ya casi 20, 22 meses, el salario de los profesores, de los trabajadores de las universidades, perdió el 40% de su poder adquisitivo. Hay que recomponerlo de acuerdo a la inflación que midió el INDEC. Y ya, hay que recomponerlo ya de acuerdo a la inflación que midió el INDEC. ¿Qué quiere decir eso? Retroactivo. Que el Que, gobierno vaya y pague lo que... que el gobierno no que vaya y pague lo que no pagó durante los meses, sino que agarre la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta hoy Y clave aumento de y sueldo. clave un aumento de sueldo desde hoy en adelante. ¿Sí? Eso es uno de los artículos de la ley de financiamiento universitario, sin perjuicio de que también establece la convocatoria a las paritarias, que hace meses y meses y meses que el Poder Ejecutivo no convoca. ¿Sí? Dicho sea de paso, propuso en el último tiempo, ya en las últimas semanas, una actualización salarial para todo el año 2026 de manera unilateral de a 1%, de a 1% por mes, en una situación en lo vinculado a lo salarial que es acuciante. Todos los meses del 2025 los salarios en las universidades perdieron con la inflación. Todos. Claro, De los 30 puntos 12, perdieron. 12. Solamente en este año. Mira, en punta a punta, diciembre de 2023 a hoy, perdieron aproximadamente 45% de su valor. En el año 2025 solamente perdieron 13% de su valor, ¿sí? Durante todo el periodo 43. Este año, 45, perdón. Este año 13, Y ellos ¿sí? esperan 12% de inflación para el año que Y, viene, pero y si... sí, no, a ver, la verdad que fue un intento. Vieron, ustedes lo tienen muchísimo más claro que yo, cómo es la situación de plantear algunos números al aire, algunas actualizaciones que les permita decir a los diputados del oficialismo que le están otorgando fondos a las universidades, cuando en realidad es muy por debajo de lo que necesitan, y se dio este anuncio en particular, por ejemplo, se dio un día antes del tratamiento en la Cámara de Diputados, tratando de conseguir esas voluntades para derogar la ley De de financiamiento financiamiento universitario. universitario. ¿Sí? Después, perdón porque Sí, sí. me fui desviando para el caso de los salarios, pero está buena la pregunta que vos me haces de qué contiene la ley de financiamiento universitario. También contiene la actualización por inflación de las partidas no salariales, las que en el sistema universitario llamamos gasto de funcionamiento, Mm. que es las vinculadas a, no sé, becas, Pintura. pagar la luz, Sí. mantenimiento de los edificios, servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. También propone algo que, propone, no, también establece, porque ya es ley, un mecanismo de actualización de las partidas hacia adelante, independientemente de la inflación pasada. Plantea hacia adelante decir, bueno, a ver, buscamos algunos indicadores vinculados al tipo de cambio, vinculados al INDEC, en donde se establecen pautas objetivas para que desde la sanción de la ley de financiamiento universitario en adelante, el Poder Ejecutivo tenga que cumplir para garantizar el poder adquisitivo del presupuesto que se le asigna a las universidades. ¿Sí? Bueno, todo esto el gobierno no lo está poniendo en ejecución. Luego de vetar la ley y que el gobierno y que el poder legislativo, perdón, insista, el poder ejecutivo judicializó la situación. La Eso ya es justicia ya raro pagó. porque Ya falló. la justicia hay varias causas que ahora se unificaron. La semana pasada hubo un movimiento importante que salió en varios medios, que es que se dictó una medida cautelar para que el gobierno cumpla la ley de financiamiento universitario. ¿Y ahí? Bueno, eso está en plazos de comunicación. Hasta hoy no hay ningún movimiento
en concreto en ese sentido. Suponemos de alguna manera que el gobierno va a apelar y hay que ver si esa apelación es aceptada o no y si tiene efecto suspensivo o no para ver qué puede hacer. Lo que nosotros vemos es que no hay ningún movimiento en ese sentido. Incluso No en el debería formato, tener mucho margen para operar. Es una bueno, cautelar. Primero es cumplís la una... cautelar y sí, después quejate. sí, sí, 100%. Esa es la postura, esa es la estrategia que están llevando adelante las universidades, la UBA, en la justicia. Bueno, nada, estamos en esa situación. Con Uno este no ve que se mueva. presupuesto, el presupuesto en términos nominales del 2025 para las universidades, ¿de cuánto fue? En 2025 Sí. terminó, mirá, se fue poniendo, fueron actualizando de a poco, pero terminó debe haber terminado en alrededor de 3.500 entre 3.500 y 3.700 millones. No tengo el número exacto porque se va acumulando, ¿no? Pero debió haber estado entre 3.500 y 3.700 millones. Que es 3 billones, esto de los 3 billones de pesos. Sí, 3 3 billones, billones perdón. de 3 pesos. billones, perdón. Sí, 3,5 billones. O sea, ellos sobre ese que está deficitario te aumentan lo que creen que van a tener menos de la inflación del año que viene. Sí, en general lo que sucede es el presupuesto en las universidades nacionales, el 90% son salarios, Claro. con lo cual lo que sucede durante el año es que al presupuesto asignado en enero, que en general es un equivalente a enero anualizado, van sucediendo los incrementos que en el año en el que suceden se van aplicando parcialmente y en la ley o el presupuesto del año siguiente se anualizan todos esos impactos salariales que fueron teniendo, no sé, el aumento de febrero corre por 11 meses, el de junio por 6. Al año siguiente se anualizan, con lo cual es importante, o sea, es determinante en qué momentos del año se dan los incrementos y por qué montos para ver cuál es el impacto de arrastre presupuestario al año siguiente. Con lo cual, Mm. cuando hay un incremento, no es que hay más, que hay un incremento presupuestario para que las universidades No, no. dispongan. Lo que hay es el impacto de la política salarial, que y fue por recontra debajo de la inflación, como veníamos mencionando recién, el impacto de arrastre en el año siguiente. Y en términos de esto que vos decías de los gastos de funcionamiento, o sea, el 10% restante, ni siquiera ellos plantearon un 1%, nada, porque la luz claramente a todos nos aumentó, el agua, Está dentro de los 4,8 que te Sí, dan. sí, a ver, pero no hay un aumento mensual pensado para eso. mirá, el aumento de gasto de funcionamiento, el aumento de gasto de funcionamiento que tiene contemplada la Ley de Presupuesto 2026 para las universidades es del orden del 10%, ¿sí? De gasto de funcionamiento. No es así en el caso de hospitales universitarios. Posiblemente se hayan encontrado con con alguno de los posicionamientos públicos que empujamos principalmente desde la UBA, que es el lugar en donde más pesan los hospitales universitarios, el Clínicas, el Lanari, el Rofo, ¿sí? En donde en el caso de los hospitales universitarios no solo no se actualizó ese 10% de gasto de funcionamiento, sino que directamente hubo un recorte del 30% en términos reales y el número nominal que se le asignó a los hospitales es incluso menor al nominal que se le asignó solo a la UBA en este 2025. Y el dato es, incluyendo una actualización de gasto de funcionamiento del 10%, esa actualización hay que compararla contra más de un 30% de inflación acumulada que vamos a tener en el 2025, con lo cual lo que están teniendo las universidades es un recorte real en términos de gasto de funcionamiento, un recorte real en términos de salarios, ¿sí? Un recorte terrible en términos de hospitales universitarios. Y lo tenemos, que lo escuchaba hace un ratito ustedes hablando al presidente diciendo que las universidades tuvieron incrementos reales gigantescos. Bueno, nada, medio difícil todo, ¿no? Che, claro, porque estos números, estos 3 billones que recibió la U este año, en realidad son El sistema. Claro, es lo mismo que recibió en No, claro, claro, 2023. pero no, Claro, no fue claro. la UBA. Perdón, todo el tiempo digo la UBA porque soy ubacentrista. La universidad recibió, y sí, si no vamos a tener que sacrificar algunas otras universidades, qué decirte. No, son todas muy importantes. Pero claro, esto sería del 2023, o sea, toda la inflación acumulada No, durante mi ley bueno, no se sí, recompuso.
Sí, a ver, digo, el presupuesto de 2023 fue el que sirvió de base para 2024 y Claro. 2025. Eso no significa que a medida que había, tanto en 2024 como en 2025, actualizaciones salariales, recordemos, lo digo de nuevo, Sí, los sí. salarios en el presupuesto Se son cayeron 9 de cada 45. 10 pesos. Pero, sí, pero son 9 de cada 10 pesos, o sea, es determinante, absolutamente determinante. Entonces, si bien en 2024 y 2025 el presupuesto de base fue el de 2023, cada vez que hubo actualizaciones salariales durante 2024 se asignaron esos créditos, incluso cuando fueron recontra por debajo de la inflación. Y por ejemplo, cuando arrancó el 2025, la foto de enero 2025 es la base de 2023 legal, porque era la última ley de presupuesto aprobada, más la actualización, el impacto anualizado de todas las actualizaciones salariales de 2024. ¿Sí? Y Ujú. así hubiese sido en 2026 si hubiera prórroga. Y también es así en 2026 en el formato de la ley de presupuesto, en donde la ley de presupuesto contempla la base de 2023 y la anualización de los salarios que se fueron actualizando por debajo de la inflación entre 2024 y Y 20, 2025. 2025. O Te, sea, te- le te están agrego el cagando a la gente. número. ¿Cuánto? Bueno, el Sí, le 45% están de su cagando a la. salario, pero 45% de su salario, y ahí yo quiero decir algo que es importante y digo, pone en dimensión, ¿no? A veces lo pongo, nada, no sé qué decir primero, pero a veces lo pongo como lo del 2001, ¿se acuerdan? Patricia Bullrich en otro partido político, en otro espacio, cuando fue el recorte del 13%. Sí, a los ¿Se acuerdan? jubilados. López Murphy, el trece López por Murphy. ciento a los jubilados, el 13% a los estatales. Bueno, es un tercio del recorte que sufrieron las universidades en estos últimos 2 años. Un No. tercio, un tercio, un tercio. Entonces, digo, en términos salariales, yo no recuerdo nada que haya sucedido parecido. En términos de gasto de funcionamiento hay un ajuste, no es tan grande, hay que decir la verdad, no es tan grande como el de salarios, que representa el 90% del presupuesto. ¿Sí? Porque en el 2024, así como después de la gigantesca marcha de abril, los gastos de funcionamiento de las universidades acompañaron la inflación, no pasó lo mismo con los salarios. Y en el 2025 volvió a pasar lo mismo. Los salarios perdieron más que lo que perdieron los gastos de funcionamiento. Entonces, hay una situación que es crítica, que es la vinculada con los salarios, que aparte es la que menos se ve en el impacto inmediato. ¿No? Se No, sí, empieza a hasta ver que cuando empiecen a se va un hacer paro docente. todos. Claro, hasta que empiecen a hacer Bueno, paro todos y bueno, qué sé yo. claro, que Te va a encima, quedar el que lo hace como de manera casi voluntaria o por amor a la universidad, el bueno, docente que dice, no, le quiero dedicar esto, quiero poner plata para dar clase prácticamente. claro, pero eso va en contra de lo que nosotros nos imaginamos como la universidad que Obvio. queremos, no solo la UBA, y no lo digo a vos, ¿no? Lo digo no solo la UBA, digo, nosotros, esas personas que vienen a dar clase con una vocación terrible, está buenísimo, pero nosotros tenemos que construir un modelo de universidad, una universidad, en un modelo, la UBA tiene 200 años, una universidad que pueda tener la capacidad para investigar, que pueda tener la capacidad de que aquellos docentes que quieren vivir de su vocación docente puedan hacerlo de manera digna. Decimos, le recortaron el 45% del salario y no son a los salarios de los número uno de la FIP, ¿no? Son salarios que ya eran recontrabajos, ya estaban muchísimo por debajo de lo que a nosotros nos gustaría que gane un docente, ya sea en la universidad, ya sea en el secundario, ya sea en el primario. ¿Por qué? Por esa defensa de la educación, ni siquiera defensa ideológica de la universidad, por ese consenso que la sociedad argentina alcanzó vinculado a la importancia de la educación pública, de la salud pública. Nada, Sí, la la gente se va a conexión dar de un. cuenta, o sea, la gente se va a dar cuenta cuando, no sé, la universidad tenga que tomar una decisión y tenga que decir, bueno, por esta guita podemos tener el 50% del personal, así que ahora inscribirte a materias, vas a tener que venir presencialmente y una sola persona atendiéndote, haciendo cola. Eh, Igual ahora Sí, lo que queda es, o sea, por lo que entiendo, la madre de las batallas es la ley de financiamiento universitario. comparto, Porque, comparto. de hecho, anula el artículo 12 del presupuesto nacional.
No lo anula, sino que se Claro, contradice, se contrapone. Ahí lo hay una pisa, lo pisa. contradicción. Hay una También entiendo contradicción. por qué el gobierno no lo aplica, porque es para adelante. O sea, una vez que vos aumentaste los salarios, chau. Eso no tiene Bueno, son retroactivo. salarios, Claro. claro, Son son salarios, él no salarios. va a poder. Son salarios, son salarios. No hay un reclamo puntual de la retroactividad, sí que cese, sí parar la sangría, sí decir, bueno, pará, actualicemos lo que perdimos y vamos de acá para adelante. Pero me parece que comparto con vos en que la ley de financiamiento universitario es el instrumento sobre el cual tenemos que trabajar para poder encontrar un camino de solución. Y honestamente a mí me tiene muy preocupado, me tiene angustiado. Suelo usar esa palabra de angustia, angustia, incertidumbre, que uno ve, yo la tengo, pero más allá de que yo la tenga, uno La la tienen que pagar percibe, los estudiantes, Mati. La tienen que pagar los claro, estudiantes. Te no, lo digo pero como graduada de la universidad. Bueno, boludo. Es que es necesario que la gente se dé cuenta. O sea, que la gente se dé cuenta, todos, ¿eh? La sociedad, todo en su conjunto, que Que algo está pasando. sí, algo está pasando. Sí, sí. sí, Tremendo. sí, cuando pasan esas cosas, también yo creo que es parte de un plan, hay una competencia, hay una Obvio. competencia que en los 90 a ver, uno asocia el de financiamiento de hoy con el de financiamiento de los 90. Yo discuto que el de financiamiento de hoy en términos de lo numérico es más fuerte. Posiblemente a los 90 hayan llegado en un piso más bajo de salarios, pero el ajuste como tal me parece más fuerte, o numéricamente se verifica más fuerte hoy que en la década de los 90, pero hay una diferencia que me parece que es central en lo que tiene que ver con el plan, es que la competencia de las universidades privadas para con las universidades públicas en los 90 no Era- era la que soy, no y era era la que soy, menor. no Tuvieron, era la que tuvieron, soy. tuvieron 20 años de desarrollo, ¿no? También. Claro, y ahí lo tenés a Bertie Venegas Lynch en el plan. Y Eh, financiadas por el Estado también muchas de esas universidades. La tenía en el ojo. Totalmente, La tenía en el ojo claro. él acá, la universidad, ¿eh? Y pero me Es que parece es que muy ideológico, es muy es que Y ideológico. él se recibió, uno de los Benegalí se recibió en la universidad del abuelo. sí, 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 por eso, a ver, entonces me parece que y ahí es difícil, nos cuesta muchas veces encontrar la manera de cómo transmitir el nivel de la gravedad por esto del impacto no inmediato, pero a mí me parece que las universidades, lo digo por la UBA porque me toca un poco más en primera persona, pero me parece que todas las universidades tenemos que encontrar la manera de defender nuestra matrícula, tenemos que encontrar la manera de lograr que los chicos quieran al finalizar el secundario venir a las universidades públicas. Y la realidad es que el quilombo en las universidades atenta contra eso, más allá de que por supuesto estoy de acuerdo que no nos podemos quedar de brazos cruzados, por eso todo el tiempo estamos tratando, a veces con un poco más de éxito y a veces con menos éxito, encontrar maneras creativas, fuertes desde lo comunicacional, que nos permitan transmitir eso. En términos de Es más, yo comunicación lo pensamos transmitiría eso. mucho. La universidad está haciendo un gran esfuerzo por no hacer paro. Un gran esfuerzo está haciendo la universidad. No sabes Los el esfuerzo. docentes, los no docentes, un gran esfuerzo. Es que obvio, es que lo que hay No que sabes el transmitir es esfuerzo. eso. No sabes el esfuerzo que hay por parte de todas las autoridades de las Obvio. Yo renuncié a dar facultades. clase en el Pele. A ver, el sueldo era 90.000 pesos, una cosa así. Yo tenía que poner plata. Era como que me salía caro ir a dar clase, ¿entendés? O sea, Sí, sí, situación, sí. situación. Y amo la universidad, ¿eh? Tipo, podría ir a dar clase de ayudante all my life. Pero hay Bien. una situación que es real y que es que para mantener la excelencia académica, vos también tenés que mantener los salarios. Si no, obviamente en algún momento eso, por lógica, se va a empezar a deteriorar. Vos no vas a poder contratar buenos profesionales, incluso para trabajadores de la universidad. El día de mañana se te muere el que tenés en sistemas y anda a buscar uno nuevo. Tipo, es Sí. como todos, los docentes también. Una pena, No, una tragedia. 100%, 100% es re desafiante, yo lo siento de esa manera, nada, me parece re desafiante, todo el tiempo es un trade-off entre cuidar, por decirlo de alguna Sostener manera, la excelencia. sostener la excelencia académica con los docentes que se empiezan a ir, con las universidades privadas también jugando ese partido, en donde algunas universidades privadas, lo hemos dicho mucho, le piden a los docentes que se van, le piden la exclusividad, entonces no pueden Apa. tener horas en la universidad. Se ve mucho
en las carreras, Técnicas. Liberales, sí, las tal cual, liberales. tal Mirá, cual, Contador, abogado. ayer tal salió una cual. nota de Fernando Laborda, un periodista, que dice, un tema tabú detrás de la primera victoria por goleada. Entonces te dice que la universidad es una mentira para él porque no van todos pobres, porque él cree que la universidad pública el sentido es que vayan los pobres, o sea, no entiende nada. Y cuando lo voy a ver, director de una carrera de la UCA. Ah, míralo, Eh, haciendo eh, campaña por su propia universidad. No, no, es que eso se ve, por eso uno puede mirarlo desde el lado de lo fiscal, lo discutimos desde lo presupuestario, pero a mí me parece que excede a lo presupuestario, excede a lo fiscal, me parece que hay un plan. ¿Saben qué otra No, cosa me igual está Sí, bien compararlo con lo de los 90. Me parece que esto es una consecuencia de la ley de educación superior. O mirá, sea, sí, es así. Porque el rol que hoy tienen esas universidades privadas se construyó ahí. Vos en los 90 no las tenías jugando este partido porque no había ley. La que las igualó ante la universidad pública fue esa ley. La que construyó el Consejo Interuniversitario de Universidades Privadas el fue la Ley de CRUC. Educación Superior. Con lo cual, una vez que empezamos a aceptar eso, a aceptar la acreditación de las carreras, empezamos a discutir, a cambiar la cancha de la discusión. Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y en términos del proceso, les quería compartir otra cosa que a veces también la digo y me parece que, no sé, nada, no tengo una tesis construida sobre eso, pero me parece una buena manera de mirarlo. No sé, nuestros padres, nosotros incluso generacionalmente, al colegio secundario íbamos al colegio público, ¿no? Digo, no Ustedes el que son colegio primario, el porteños, colegio ustedes que son secundario. porteños, sí, yo fui a un Nosotros, conurbano. ahí está, bueno, nosotros que somos porteños, no, Ahí pero va. pará, el conurbano también iban al colegio público. Ahora, vos vas a decir Ya el mi cambio, te generación, adelantaste. ya mi generación, muchos, y Podrías haber elegido fuimos a decir baratos privados. ustedes que son más grandes. En Ustedes la que mía, son, Y yo te bueno, porque, desligabas de la generacional. no, Ruiz tiene mi edad, yo tengo, sí, te por eso, quemé. yo en la mía me parece Bueno, que sí, ahí pero estoy en el acá en límite, Capital, pero hace 20 años sí, atrás, no sé, hace digo, 20 en años algún sí. momento era normal que vos vayas, en algún momento y no, en 1930, No, no, ¿no? sí, Digo, hace 20 años. era normal, vos ibas al colegio secundario, ¿sí? Al colegio público. Tus viejos tenían plata, había una posibilidad, vos tenías un estatus económico diferente, bueno, por ahí ibas a un privado, ¿no? Esa diferencia, cuando llegabas a la universidad, no existía. ¿No? Vos a la universidad, vos ibas al mejor colegio privado, no sé si el mejor, al colegio más caro privado, Mm. y en La Plata ibas a la Universidad de La Plata, en la U ibas a la U, en Buenos Aires ibas a la UBA, en Córdoba ibas a la Universidad de Córdoba. Había marginal, alguna cosa de las universidades privadas. Hoy me parece que parte del plan tiene que ver con que aquellos que hoy cambiaron esa situación y por ahí del 20 al 30 cada mes comen arroz para mandar a su hijo al colegio privado porque no esperan nada del secundario en lo público y apuestan a que esa familia que hasta ahora mandaba a ese hijo a la UBA, a La Plata, o a Córdoba, siga comiendo arroz del 20 al 30 para mandarlo a la UADE, para mandarlo a, bueno, quiero, pobre, si no le pongo a las universidades privadas en particular, digo, pero me parece que es una manera de verlo en dar un paso más en un nivel educativo en el cual lo público garantizaba, igualaba, generaba una equidad, una igualdad de oportunidades, que es obvio que el sistema privado no resuelve. No resuelve. Entonces, esa migración de cómo se comportan las familias y los esfuerzos o los sacrificios que están dispuestos a hacer para la educación de sus hijos, porque un Estado que los tiene encima todo el día con la presión fiscal, le da servicios que no son buenos, bueno, las universidades justamente en la Argentina, lo dijimos mucho durante los últimos 2 años, las universidades en la Argentina son de las pocas cosas que funcionan bien. Entonces, ¿por qué el gobierno les tira? Porque son de las cosas que funcionan bien, porque le molesta a los que vienen a destruir el Estado que las cosas funcionen bien.
Nada, nada. Y las universidades, no digo que no tienen que mejorar. Nadie tiene todo perfecto, nadie no tiene nada por mejorar y llegó a su óptimo máximo. Las universidades, como todo el sector público en la Argentina, como toda la Argentina, está llena de desafíos por delante. Pero si nos ponemos a discutir, no hay ninguna duda de que la UBA, de que las universidades en general en la Argentina son de lo que mejor funciona en el Estado. A ver cuántas Junto cosas con en la lo CONICET, Argentina. junto con el CONICET, es una de Bueno, las cosas que mejor claro. funciona de lo público. ¿Viste? Claro, entonces, ¿cómo no le van a querer tirar? ¿Cómo no la van a querer dañar como la están dañando para que funcione peor, desfinanciándola, si es una de las muestras de que el Estado puede funcionar bien? Me parece que por Sí. ahí pasa la discusión. ¿Tenés algún dato? Porque acá tienen un problema con los foráneos. Con los De extranjeros. ¿qué equivale que tipo, desmintamos esta situación de que arancelándolo a los extranjeros, chamullo ese? Si uno lo mira, a ver, tiene distintos niveles la discusión y distintas capas. En el sistema universitario de la Argentina, solo el 4% de los estudiantes son extranjeros. Un concepto económico de economía de escala marginal tiene que vos sumar un alumno al aula en general tiene un costo marginal de cero. ¿No? Vos te das una clase para 20, una clase para 21, una clase para 50, una clase para 51, sumar un alumno a una clase tiene un costo marginal igual a cero. En el sistema universitario son solo el 4%. Si lo mirás en la UBA, que es efectivamente la universidad en donde más estudiantes extranjeros hay, no porque sea la UBA, sino porque está radicada en la ciudad en donde más se radican extranjeros, llega a aproximadamente el 9% de los estudiantes. En ese 9% estamos incluyendo miles y miles, o miles y miles, muchísimos estudiantes que residen en Argentina, que viven en la Argentina, que vinieron con su familia, que trabajan su familia en la Argentina hace muchísimos años, que estudiaron la primaria y secundaria en la Argentina, y también vienen otros que efectivamente vienen a estudiar. Esos que vienen solo a estudiar están muy focalizados. Uno tiene presente siempre el caso en la UBA, en La Plata pasa lo mismo, tiene muy presente el caso de medicina. Ahí crece la cantidad de porcentaje, hoy debe estar medicina, debe estar, no sé si llega al 20, pero debe estar en un 18%. Yo lo que creo, lo que digo es, si nosotros le cobramos a ese 4% de estudiantes extranjeros en el sistema universitario, no resolvemos en absoluto nada del presupuesto de las universidades nacionales. No solo eso, sino que el gobierno lo que hizo ahora, independientemente de la dudosa constitucionalidad del decreto que sacó, le dio la posibilidad a las universidades de que le cobren a los estudiantes que no tienen residencia permanente. Los que vienen a hacer Re- un curso de posgrado, ponele. sí, sí, Bueno, sí, posgrado igual se. por eso se paga, pero sin perjuicio de que la residencia permanente en la Argentina no es mega difícil tenerla. Con lo cual, todos estos porcentajes que yo dije, todos estos extranjeros que mencionamos, nosotros lo que tenemos es que después del CBC, la inmensa mayoría, incluso en el CBC hay una gran mayoría, pero después del CBC, la inmensa mayoría tienen residencia permanente en la Argentina. Con lo cual, en términos constitucionales, no le podríamos cobrar incluso si quisiéramos, ¿sí? Incluso si resolviera el problema. Entonces, no es significativo en términos generales la cantidad de extranjeros que hay en las universidades. Muchísimo menos significativos son los que no tienen residencia permanente, que en la Argentina es una discusión de migración esa, y se da bastante. Y si nosotros quisiéramos cobrarle, tampoco resolveríamos la situación presupuestaria. Solo afecta a las de grandes centros urbanos, ¿no? Digo, si Y a uno los mira, tan racistas. concentrado en La Plata, en Córdoba, ni siquiera, en Córdoba también hay poquito. Hay algo en UTN, algo en la mayoría en Buenos Aires y algo en La Plata. Esas son las universidades. Después, si uno va, no sé, la Universidad Nacional de San Luis o la Universidad Nacional de Río Cuarto, o no tienen mucho, incluso San Martín, 3 de febrero, no tienen mucho porcentaje de extranjeros.
Excelente, Mati. Muchísimas gracias por habernos dado este espacio y este tiempo para explicarnos. Un 29 de Un diciembre. 29 de diciembre a las No, 10 de por la favor, noche. gracias a ustedes gracias a ustedes por la invitación, felicitaciones por la iniciativa, por el laburo, por el compromiso, porque 29 de diciembre para ustedes también, que no solo hicieron la nota como yo, sino que prepararon la preproducción, la producción, el tiempo que le dedican, así que agradecerles, felicitarlos y ponerme a disposición para lo que necesiten. Gracias, abrazo. Dale, Chau, Chao, chau. nos vemos. Estaba viendo y tenemos un poquito más de presupuesto